4 países, en Perú, en Chile, en Sudáfrica y en Canadá, con varias compañías de ingeniería, y al final llegamos a una solución que efectivamente era técnicamente factible, era económicamente factible y era lo que buscaba la población. Así que finalmente esto fue lo que presentamos, y ahí también fue muy interesante, porque lo que la población te decía era: queremos que rellenen el Tajo. Rellenar el Tajo, eso es súper complicado, ¿no? Además, por donde pasa un río, o pasaba un río y eventualmente volverá a pasar. Y de ahí también vino que teníamos que presentar la solución a la población, y le pedimos al IPCM, a la compañía, que nos haga una presentación. Nos hizo una presentación de más o menos 170 láminas con toda la descripción ingenieril que se puedan imaginar, que la verdad es que ni yo la entendía. Y de ahí empezamos a reducirla, hasta que llegó al que usted va a reconocer, al actual presidente, y dijo: ¿qué piensan presentar? No, estas 5 láminas, ¿no? De las 170 la habíamos bajado a 5. Y él nos dijo: no, pongan una foto, lo que decía el ingeniero Fernández, pongan una foto de cómo va a quedar y ustedes se comprometen a que va a quedar así. Entonces dijimos: ¿cómo que una foto? Pero teníamos las 170 páginas de flúor, ¿no? Que nos había costado no sé cuánto plata. Dijo: no, una foto, y esto es lo que... Porque además ustedes esto es lo que se van a comprometer. Y lo presentamos, ¿no? Y finalmente la población aceptó, pero fue un escollo muy grande, y finalmente logramos hacerlo funcionar, porque además teníamos que hacerlo. La parte técnica la verdad es que era más o menos complicada, pero la parte económica fue súper complicada, porque tenemos que hacer que este proceso además sea algo que la mina pudiese aguantar, y finalmente si no iba, bueno, íbamos a tener un gran problema. Ahora, todavía faltan 40, 50 años. La verdad es que lo que hemos hecho es tener un plan de cierre que restaura, no rehabilita. Lo que vamos a hacer es volver el cauce a donde estaba. Eso no rehabilita. Lo que queremos es que se genere una oportunidad. Así que todavía tenemos unos 40, 50 años más. Esperamos, que alguien se encargue, yo no, de que, porque no voy a estar, de que esto efectivamente sea así, ¿no? Pero es un gran reto, porque es una interacción muy cercana entre las compañías con nuestro bagaje técnico y las comunidades, ¿no? Tenemos que hacer que eso funcione y que finalmente cada vez tengamos más oportunidades de crecimiento. Y como dato final, estaba viendo la cantera que se convirtió en estadio. Acá en Lima hay una, el Colegio de la Inmaculada tiene una. Hicieron una enorme cantera para construir la Panamericana Sur, y ahí quedó un gran hueco, y ahora hay un estadio ahí. La verdad es que no es una historia que se cuente mucho, pero tenemos una experiencia acá, unos 20 minutos. Gracias. Muchas gracias. No se olviden, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, y las señoritas les van a pasar las hojitas para poder hacerlas, ¿no? Formularlas, tanto para el ingeniero Fernández como para los miembros del panel. Continuando con el panel, invitamos al ingeniero Miguel Cardoso a hacer su presentación. Muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros por habernos convocado a esta reunión y a ver esta maravillosa presentación de Rafael Fernández Rubio. A Rafael, por supuesto, nuestro agradecimiento por esta terapia para mineros. Uno recupera la autoestima, comienza a sentirse orgulloso y se comienza a sentir hasta útil por esta tarea que hacemos y por la cual recibimos muchas críticas y normalmente pocos aplausos. El tema ambiental ha dejado de ser en realidad un problema que debe ser enfrentado con honestidad y eficiencia por las empresas, para convertirse en una traba y en una amenaza para la minería. No porque esté mal que se tenga cuidado del ambiente, por supuesto, nosotros somos una minería responsable y sabemos que tenemos unas obligaciones que cumplir, y debemos además tener la firme voluntad de hacer las cosas lo mejor posible. El problema es que empieza la tarea minera haciéndose exploración
Y ya desde ese momento, a pesar de que durante la exploración no hay posibilidades de generar daños ambientales severos, desde ese momento ya empiezan las trabas y empieza la burocracia y empieza las soluciones absurdas. Y entonces parece como si se quisiera frenar la minería en su nacimiento. Y entonces nos enfrentamos a un reto muy grande y nuestra tarea es realmente convencer a la gente, al pueblo de este país y a todos nuestros conciudadanos de que la minería no es lo que ellos se imaginan, no es la amenaza que ellos imaginan, sino que es una posibilidad de crear riqueza, de generar desarrollo para el país y de generar incluso posibles modificaciones a la naturaleza que van a ser no solamente bellas, sino además beneficiosas para la gente que vive en el lugar y para la nación. Es un tremendo reto. Yo creo que esta presentación de alguna manera nos muestra que lo que se necesita para enfrentar este tema es mucho entusiasmo. Vamos a ver si podemos patentar el entusiasmo de Rafael. Y luego necesitamos también mucha creatividad, mucha imaginación y hemos visto algunas cifras de las inversiones y no estamos hablando de números astronómicos para nada. Probablemente hacer estas maravillas es más barato que tapar un tajo y mucho más útil que tapar un tajo. ¿Cómo convencemos realmente a la gente de esto? Probablemente necesitamos traer a Rafael unas cuantas veces al año a hacer presentaciones ante el Congreso de la República, al Ministerio del Ambiente y algunas otras instituciones que no creen en nosotros, que no creen en esta industria, que es la que actualmente alimenta y sostiene la economía de este país. Muchas gracias, Rafael, nuevamente. Es un tremendo reto. Nos has puesto un nuevo reto al frente, que es el aprender a comunicarnos de una manera apropiada para que la gente comience a entendernos y a creernos. Muchísimas gracias. A medida que llegan preguntas, yo he preparado algunas para planteárselas al doctor. Ante todo, me pareció muy interesante algo que nos dijo antes de venir, que ha cruzado el Atlántico más de 150 veces. 457 veces ha cruzado de España hacia América. Entonces puede seguir viniendo, creo, con frecuencia. Y no hacer turismo. Excelente. Sí, una primera pregunta que quería plantear a don Rafael es el tema de pasivos abandonados. Acá en el Perú tenemos, se dice, 8.000 pasivos abandonados que están en este momento bajo responsabilidad del Estado. La pregunta era, respecto a pasivos abandonados, ¿cómo se aborda en España o en Europa? ¿Y qué sugerencias al respecto podría transmitirnos? Bueno, gracias por la pregunta. Y los pasivos es un problema, porque si vemos sobre todo un país como he mostrado España con siglos y siglos de minería, no vamos a buscar aquel romano que hizo, o aquel cartaginés, o aquel fenicio que hicieron la minería, pero tampoco al que la hizo a lo mejor hace 30 años. Pero hay que decir una cosa que creo que es absolutamente verdad. Ese que hizo la minería hace 30 años
posiblemente pagó religiosamente sus impuestos. Y los impuestos quiere decir que él tenía que retribuir al Estado por los beneficios que estaba haciendo, pero también por los daños que podía estar haciendo. Es decir, no hay, en mi punto de vista, y cuando hay una minería anterior, quien tiene que hacerse cargo de esa rehabilitación, indudablemente decíamos, es el Estado, somos todos, porque al fin y al cabo los que hemos utilizado un producto, en este caso minero, nos hemos beneficiado de aquello, y aquella mina, repito, cubrió lo que tenía que hacer, y lo que no se le exigía indudablemente no se le hizo. Entonces es difícil, y diríamos tiene que haber fondos estatales. En el caso de Europa, indudablemente hay una política común para todos los países europeos, y hay ayudas y apoyos de la Unión Europea para esto. Por ejemplo, unos fondos muy famosos se llaman los fondos FEDER, y se puede pedir para hacer el apoyo de estos temas. Pero lo que hay también que buscarle es una rentabilidad, porque si no tiene una rentabilidad, difícilmente justifica, sí se puede justificar por temas sociales, por temas ambientales, pero inversiones que a veces son caras. Es decir, hay que buscar algo que produzca y algo que sustente aquello. Yo en los ejemplos que he mostrado aquí, y muchos los he conocido, he intervenido en mayor o menor grado en ellos, en otros realmente los conozco, pero no he tenido responsabilidad ninguna. En aquellos que es minería antigua, pues realmente ha habido que hacerlo, vamos a decir, con el dinero del bolsillo de los españoles o los europeos, y aquí haría falta hacer igual. Es decir, ese dinero del bolsillo es el que está guardado en el Ministerio de Hacienda o de Finanzas, que ha sido los tributos que hemos estado pagando y que seguimos pagando por muchas actividades. La mina en sí, cuando ya empezamos con una operación, sobre todo nueva o reciente, es que debe de plantearse desde inicio esa reconversión de pasivos en activos. La palabra activos ambientales en minería puedo decir que la inventé, y la gente cuando yo empezaba a hablar activos ambientales, pero ¿de qué estás hablando? La minería no tiene activos ambientales. Era una cosa de decir, pero ¿qué disparate está usted diciendo? ¿Dónde he visto? Bueno, yo voy a hacer un regalo, pero el regalo es este libro que pesa 3,5 kilos. Se llama Activos ambientales de la minería española. Es un libro en gran formato en el que dirigí la realización de este libro. Conté con 3 colaboradores principales y unos 50 colaboradores buscados en las empresas mineras, en instituciones, en gentes que podían venir a mostrar. Y lo que se muestra en este libro es la cantidad de activos ambientales que ha creado la minería. Activos que para la gente a veces son increíbles, no lo llegan a pensar. Algunos que son tan simples que a lo mejor, antes digo, habrá aficionados al fútbol. Hay un club, por ejemplo, en España muy famoso, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid lo crean los estudiantes de la Escuela de Minas de Madrid. Es decir, vienen unos estudiantes del País Vasco, de Bilbao, donde existía el Atlético de Bilbao, llegan a la escuela, se ponen a estudiar más o menos, y entonces deciden así, era el Atlético bueno, el Atlético de Bilbao, el Atlético malo, el Atlético de Madrid. Pero cuando se celebran los 100 años del Atlético de Madrid, el Atlético con toda su plantilla y todo, donde celebra el centenario es en la Escuela de Minas de Madrid. Es decir, vienen allí todos y, dijéramos, atraen mucho más que los profesores, indudablemente. Pero bueno, son como ese, hay 100.000 descubrimientos, la cantidad de minerales que se han descubierto en las minas, pues es algo, cuando se va y decimos la alunita o minerales que dijéramos incluso las rocas que se han traído de la Luna. En España está, por ejemplo, la jarosita, es lo que se ha traído de la Luna.
La jarosita se descubre en una mina que se llama la mina de La Jarosa y le da nombre. Bueno, pues las rocas que se han traído de la Luna son jarositas. Es decir, el nombre se lo dio una mina. Y podemos empezar a buscar, repito, primeras, segundas, terceras, quintas derivadas, y es increíble. Y esto es lo que hicimos con esta obra. A mí me gustaría que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, como el profesor, el ingeniero Cardoso nos decía, tomara esta bandera. Esto lo hicimos para celebrar el 50 aniversario de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas de España. Y es el ejemplo, tiene miles de ilustraciones, de ponerle al gran público, darle a conocer cosas que para ellos son completamente desconocidas y que, repito, están ahí y han sido el subproducto de la minería. Entonces, eso puede ayudar, pero la nueva minería, lo que no cabe duda es que tiene que partir de un presupuesto, que es decir, yo tengo que dejar aquello en unas condiciones. No que se olvide que allí hubo minería, porque va a haber un pasivo. Lo que hace falta es que en el balance de activos y pasivos estemos favorables a eso. Y entonces eso indudablemente puede costar. Si es nuevo, se va a poder hacer más fácilmente porque desde el momento cero se está proyectando, pero yo creo que es una obligación, y el Instituto, en lo que conozco de Perú, pienso que debería ser el abanderado de llevar este tema y decir, de este libro se han hecho 3 ediciones y se seguirá, ahora lo hemos puesto en internet porque es más fácil para difundirlo, ¿no?